Bueno, vamos a continuar entonces acá con los videos de vectores. Tenemos ahora el número 7 que nos dice una empresa desea minimizar el número de billetes que necesita para pagar a su personal, hacer un algoritmo que resuelva el problema. Probablemente esto ya hemos visto en la clase, ¿verdad? Solamente antes de pasar al lenguaje C vamos a hacer un poco un repaso de cómo va a trabajar el algoritmo así internamente, ¿verdad? Va a pedir al usuario el monto del salario y la cantidad de funcionarios que ganan ese salario. Y a medida que se ingresan esos datos, lo que va a hacer el sistema internamente primero va a ser crear dos vectores, ¿verdad? Donde en el primer vector va a tener 9 posiciones y en cada posición va a guardar el tipo de billetes que existe en guaraníes, ¿verdad? 100.000 guaraníes, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500 y 100. Y el vector B se va a ir encargando de ir calculando los totales. Por ejemplo, en la casilla 0 va a guardar, por ejemplo, cuántos billetes de 100.000 se necesitan para pagar este salario, cuántos billetes de 50.000, cuántos billetes de 20.000 y así por delante. Entonces, solamente para que ustedes se ubiquen nuevamente dentro de la lógica, ¿verdad? ¿Está bien? Supongamos que se necesitan 5 billetes de 1.000, 20 billetes de 500 y 40 de 100. Después, una vez que hace ese cálculo interno, el sistema deberá preguntarle a la persona, ¿usted desea continuar? Eso en el caso de que la persona tenga otro tipo de salario. Supongamos que la persona tiene otro salario que sea 2.495.300. ¿Cuántas personas ganan ese salario? Por ejemplo, 4. Entonces le va a decir, deseo continuar, sí, va a ingresar nuevamente el nuevo monto del salario y la cantidad de funcionarios que ganan ese salario y va a comenzar nuevamente el sistema a hacer los cálculos, ¿verdad? Y si por ejemplo para este salario se necesitan 24 billetes de 100.000, 24 por 4 es 96 y ese 96 debe sumar sobre lo que ya estaba. Entonces va a ser 96 más 18 que es 114, va a ser acumulativo. De 50.000, ¿cuánto se necesita? 1 por 4, entonces más 4. Eso se va a sumar arriba del 3 que ya estaba, ¿verdad? De 20.000 se necesita 2 por 4, 8, entonces va a sumar sobre el 20 que ya estaba. Y así por delante. Cuando haga todo el cálculo para ese salario, entonces el sistema deberá preguntar nuevamente a la persona, ¿usted desea continuar? Y si por ejemplo, en este caso el gerente ya no tiene otro tipo de salario, entonces le va a dar no. Y una vez que eso ocurre, el sistema debe imprimir el resumen, digamos, de la cantidad de billetes que necesita por tipo. ¿Está bien? Solamente para que ustedes se adentren nuevamente en el algoritmo. Ahora sí nos vamos acá en el det++ y abrimos un nuevo archivo y comenzamos. Entonces, como siempre, primero vamos a poner las librerías, ¿verdad? En este caso creo que no va a ser tan necesario la librería stdlib. Solamente vamos a poner la función main, que es el principal, ¿verdad? Y acá empezamos con las variables. Como dijimos, vamos a crear dos vectores. El vector A. Recuerden que siempre tiene que ser con paréntesis. O sea, mejor dicho, con corchete debe ser instanciado el vector. No vayan a poner paréntesis porque si no el lenguaje se da error. Después se va a crear una variable para el índice, otra variable para la cantidad de funcionarios, otra variable para leer el salario, otra para calcular el total. Creo que por el momento está bastante bien. Vamos a ver si podemos crear otra variable que va a ser para encargarse del tema de la respuesta. Esta va a ser del tipo chart, ¿verdad? Y como que va a tener un lugar nomás, entonces no hace falta ponerle el tamaño. Entonces vamos a ponerle que chart respuesta va a ser igual a sí por defecto, ¿verdad? Acá lo que vale decir que en lenguaje C tiene que ser solamente comillas simples. Está bien, porque hay lenguajes que tienen que ser comilla doble, ¿verdad? Pero en lenguaje C solamente tiene que ser comillas simples.
Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear los vectores. ¿M? En este caso vamos a cargar el vector A con estos valores, ¿verdad? Eso se va a hacer en forma arbitraria, o sea, directamente. Se le va a decir en la posición A de la posición 0 se va a cargar 100.000. En A de la posición 1 se va a cargar 50.000. En cada posición se va a ir cargando un tipo de billetes que existe en guaraníes, ¿verdad? Acá 20.000. A de la posición 4 va a ser 5.000. Vamos a continuar abajo. A de la posición 5 va a ser 2.000. A de la posición 6 va a ser igual a 1.000. A de la posición 7 va a ser 500. Estudien este ejercicio antes porque este es importante que sepan, ¿eh? A de la posición 8 es 100. Hasta ahí. Bueno, ahora lo que es importante que sepan que el vector B, como que el vector B va a ser encargado de hacer los totales, el resumen de los billetes, entonces el vector B tiene que empezar todo de cero, porque se va a usar como un sumador, ¿verdad? Y recuerden ustedes que cuando él crea un vector, en realidad se cargan con valores basura, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se tiene que hacer un ciclo, vamos a hacer un for, que va a ser solamente para cerrar, para asegurarnos de que el vector B tenga solamente todos elementos ceros, ¿verdad? Entonces va a ser y es igual a 0 y sea menor que el tamaño del vector, que en este caso es 9, ¿m? Y más. Entonces acá lo que le vamos a decir es B de la posición I que sea igual a 0. ¿Está bien? Simplemente para cerrar. Ahora entonces vamos a hacer ya el ciclo. Vamos a utilizar mientras en este caso, ¿verdad? El primer ciclo mientras, el más grande, va a ser para preguntar si la persona desea continuar. O sea, vamos a preguntar si es que la respuesta está en sí. O sea, si la persona dijo sí, entonces para que continúe, ¿verdad? Por eso la primera vez en la respuesta se carga sí, para que la primera vez siempre entre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que se deberá hacer es pedirle al funcionario que ingrese el monto del salario, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar ahí el mensaje. Vamos a decirle así, monto del salario. Vamos a escanear eso. Y vamos a escanear en la variable que creamos salario. Entonces va a ser sal. Después vamos a pedirle la cantidad de funcionarios que ganan ese dinero, ¿verdad? Ponerle así acá, cantidad de funcionarios. Eso vamos a escanear dentro de cantidad de funcionarios, ¿verdad? Que es un entero, por supuesto. Acá tiene que ser cantidad de funcionarios. Una vez que tenemos el salario y la cantidad de funcionarios, podemos, en esta variable total, en realidad lo que vamos a hacer es vamos a ir calculando el total de todos los salarios, ¿verdad? O sea, si ingresa 1.858.000, por ejemplo, la primera vez, tenemos que multiplicar por 3 y eso ir almacenando en la variable total, que va a ser un sumador, ¿verdad? Para al final imprimir ese total. Entonces acá le vamos a decir total.
entonces el total debe empezar de 0 acá, acá total es igual a 0 y acá vamos a poner total es igual a total más el salario por cantidad de funcionarios y va a ser igual a 0 y vamos a hacer ahí sí el otro mientras, donde ya se va a ir cargando los resúmenes de los totales de los billetes que se necesitan, ¿verdad? Acá va a ser y es menor que 9, claro, porque tiene solamente 9 posiciones. Y recuerden que acá adentro tiene que tener dos fórmulas fundamentales, ¿verdad? B de la posición I tiene que ser igual a. Ahí en ese momento es donde se está haciendo el cálculo para saber cuántos billetes de 100.000 se necesita para pagar ese salario. Entonces tiene que apuntar a B de la posición 0 primeramente, ¿verdad? Después B de la posición 1. O sea, ahí adentro de ese segundo mientras es donde van a ir haciendo los cálculos. Entonces, B de la posición I es igual a B de la posición I, puesto que va a ser acumulativo, más, acá tiene que ser entero, fíjense acá, tiene que ser el entero del salario dividido 100.000 por 3, porque 100.000 va a ser 18 por 3, ¿verdad? En este caso va a ser 54, entonces por eso va a ser así acá, va a ser entero, que se pone de esta manera, entero del salario dividido 100.000. ¿Y el 100.000 dónde está? Y el 100.000 está en A de la posición I, fíjense acá, el 100.000 está en A de la posición 0, por eso acá se pone A de la posición I, y eso se tiene que multiplicar por ¿quién? Por cantidad de funcionarios. ¿A qué? Esa es la primera fórmula. Segunda fórmula, el salario se tiene que recalcular, se tiene que actualizar, porque una vez que vos ya pusiste 1.858.000, si ya calculaste ya los 18 billetes, ¿cuánto tiene que sobrar? 58.000 nomás, para que la siguiente vuelta sobre el 58.000 ya nomás se calcule cuántos billetes de 50.000 se necesitan para pagar ese 58.000. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a actualizar el salario, vamos a decirle salario, entonces va a ser igual al salario menos la parte entera del salario dividido A de la posición I. Entonces fíjense que ahí va a ser 1.858.000 dividido 100.000 va a ser 18, y eso se tiene que multiplicar por el 100.000 para que sea 1.800.000, y ese 1.800.000 restarle a ese 1.858.000. Entonces acá vamos a poner por A de la posición I. Lo importante es que ustedes entiendan el algoritmo para poder hacer esta fórmula, porque si ustedes quieren memorizar le va a dificultar un poco más, ¿verdad? Entonces creo que con eso ya está funcionando, ¿verdad? Vamos a ir guardando hasta ahí. Vamos a ponerle acá billetes 2. Entonces acá afuera vamos a preguntarle a la persona si desea continuar. Como dijimos, en este mientras de adentro va a hacer todo el recorrido y va a cargar ya todos los totales para el primer salario. Ahora una vez que termina tiene que preguntarle a la persona si tiene otro salario que cargar. Entonces acá le vamos a preguntar al usuario si desea continuar, y vamos a decirle si quiere continuar que diga que apriete S, o si no quiere más continuar que apriete N, Entonces vamos a escanear esa respuesta del usuario dentro de la variable res. Entonces acá vamos a decirle, recuerden que res es un carácter, ¿verdad? Y eso se escanea dentro de esa variable. ¿Está bien? Quiere decir que acá ya vamos a ver si quiere continuar, vaya a preguntar si dijo sí, entonces va a volver a pedir, y si dijo no, tiene que salir y tiene que imprimir los totales, ¿verdad?
Entonces, cuando sale ahí, vamos a poner un mensaje, ¿verdad? Ponerle así, informe de cantidad necesarios, solamente como título, ¿verdad? Y ahora vamos a tener que hacer otra vez un ciclo. Se puede hacer con mientras, se puede hacer con for, eso no importa, ¿verdad? Que va a ser el encargado de ir imprimiendo el vector B, que el vector B es realmente donde se encuentran la cantidad de billetes, el resumen, ¿verdad? Entonces ponemos ahí mientras que i sea menor que 9, entonces se va a imprimir cantidad, o mejor dicho, se necesitan tantos billetes de tantos guaraníes. Entonces, ¿dónde están los, digamos, la cantidad de billetes en B de la posición I, ¿verdad? Y dónde están los tipos de billetes en A de la posición I. Acá solamente vamos a quebrar la línea por lo menos dos veces, ¿verdad? Y vamos a contar la I. Acá al salir, cuando imprima todo, vamos a imprimir nomás el total general, ¿verdad? Así, total general. Tiene que ser acá porcentaje de. Y eso es donde se encuentra en la variable total. Este vamos a sacar nomás. Vamos a ver si probamos ahí. Creo que estamos terminando. Vamos a poner nomás ya un mensaje que terminamos. Ya está. Bueno, vamos a ver si tenemos errores en alguna parte, ¿verdad? Vamos a darle acá compilar y ejecutar. No salió ningún error. Vamos a ver acá el antivirus nomás. Va a escanear un ratito. Ahora fíjense que pide ya el monto del salario. Yo solamente voy a probar si está funcionando, digamos, de una forma superficial, y me gustaría que ustedes en sus casas, con los ejemplos que tenían en el cuaderno que hicimos en clases, que comparen si realmente los montos o bien los resúmenes finales coinciden con lo que está correcto, ¿verdad? Voy a darle el salario 1.858.400, cantidad de funcionarios 4, desea continuar. Fíjense que ahí no paró para preguntarme si quiere continuar o no. Directamente me preguntó ya nomás, ¿eh? Por el siguiente monto. Vamos a ver. Le voy a dar acá 2.490.000. Hay algo errado ahí, ¿eh? Cantidad de funcionarios 3. Fíjense que él me pregunta supuestamente si quiero continuar, pero automáticamente pasa. Entonces quiere decir que probablemente acá este está errado, este carácter, ¿no? Vamos a ver un poquito. En vez de carácter vamos a poner S, ¿no? En vez de C vamos a poner S, que también es de una variable tipo cadena, ¿no? Bueno, cambien eso por favor. Vamos a darle ejecutar nuevamente. eh, Vamos a ponerle acá la pregunta de dónde desea continuar.
Entonces, 1.858.400, cantidad de funcionarios 4. Ahí ya me permite, fíjense, digitar sí o no. Quiero continuar sí. Entonces solamente pongan acá, desea continuar y le ponen así y acá le ponen nomás un tabulador para que dé un espacio. ¿Está bien? Me pide otra vez el monto del salario, ahí sí ya está funcionando bien. 494.900. Cantidad de funcionarios 8. Desea continuar sí. Monto del salario puede ser 3.685.300. Cantidad de funcionarios 5. Desea continuar y fíjense que ahí le voy a decir no. Entonces, una vez que le digo no, él me tiene que imprimir los resúmenes. Fíjense que acá le dije no y él me sigue pidiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Escaneo dentro de la respuesta. ¿Por qué será que me sigue pidiendo? Fíjale un poco otra vez. 2.840.000. Voy a tener que imprimir la respuesta. Le digo no, igual continúa. Vamos a ver. Voy a imprimir un poco dentro de la variable respuesta qué es lo que está cargando. Acá voy a imprimir porcentaje S y voy a imprimir qué cargo dentro de respuesta. Vamos a ver. Ah, acá tiene que ser doble igual. Disculpe. Tiene que ser doble igual. Guarden por favor. Voy a comentar nomás esto. Ahora vamos a ver si ya funciona y dejamos este video por acá, ¿no? 2.495.000. La prueba más profunda, si es que está funcionando realmente bien en los cálculos, se va a quedar a cargo de ustedes. Funcionarios 3. Desea continuar sí. Ingresa el monto del salario 1.858.400. Cantidad de funcionarios 3. Desea continuar, le digo no. Y ahí ya me imprime los resúmenes. Fíjense, se necesitan 126 billetes de 100.000 guaraníes, 6 billetes de 50.000, 6 de 20.000, 0 de 10.000. ¿eh? Entonces acá le vamos a poner nomás, se necesitan tantos billetes de tantos guaraníes, y acá en vez de quebrar dos veces vamos a quebrar una vez nomás. Vamos a guardar y compilar. Última vez y dejamos por aquí 1.854.000. Cantidad de funcionarios 3. Desea continuar sí. Monto del salario 2.425.300. Cantidad de funcionarios 8. Desea continuar sí. Salario 3.698.800. Cantidad de funcionario 2. Desea continuar no. Entonces fíjense, cuando le digo no ya me imprime el resumen. Se necesitan 318 billetes de 100.000, 5 billetes de 50.000, 12 billetes de 20.000. Probablemente esto está funcionando. Quiero que lo prueben bien en sus casas y que practiquen. ¿Está bien? Entonces dejamos este video por aquí. Muchas gracias.